Bien, de vuelta con ustedes. Estamos conversando con Jesús Torrealba, periodista y también activista social. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextopsy, @Carlos Penalosa y el WhatsApp 0412-700-7606. En esta parte vamos a leer también sus preguntas y comentarios para nuestro invitado. Como mencionábamos, estos temas en un contexto donde la ciudadanía parece lejana de la clase política, de la dirigencia política, puede parecerle un caso aislado, puede parecerle un caso más de corrupción. Y por supuesto no podemos abandonar la idea de que vienen escenarios electorales, de que hay que recuperar la importancia del ciudadano en estos temas, que el ciudadano entienda que la política, se quiera o no, al final siempre se mete en la casa, porque hasta con la corrupción la política se mete en la casa. Es dinero que no llega para alguna obra, que no llega para algún servicio público. Todo esto debería importarle al ciudadano y tal vez el ciudadano pase, o este tema pase desapercibido para la gente. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que recordarle al ciudadano que la corrupción no es un delito sin sangre. La corrupción es un delito sangriento. Todo lo que se va por la corrupción no llega al hospital, no llega a la escuela, no llega a la comisaría policial, no llega a ninguno de los espacios que deberían servir para gestionar servicios y garantizar no solamente la calidad de vida, sino la vida misma del ciudadano. Así que, ojo, en primer lugar, subrayo, la corrupción no es un delito sin sangre, es un delito sangriento. Ahora, lo que sí hay que decir es que yo no creo que la gente se haya separado de la política. Yo lo que creo que ha ocurrido es que la política y sobre todo los políticos se han separado de la gente, porque no se trata del silencio que hubo de viernes a hoy sobre el tema de la corrupción, es que toda la semana anterior fue una semana tremendamente noticiosa de procesos políticos y procesos sociales y procesos económicos reales, y la oposición, mira, no se sabía nada, y el gobierno también metió en sus cosas. ¿Qué te digo yo? Se cumplió el primer año del salario ínfimo más miserable del hemisferio. Chicos, y los que protestaron fueron los trabajadores. Yo no vi a la dirigencia política sentando cara frente a eso, porque, por cierto, para que la dirigencia política hable de eso, no solamente tiene que decir, ay, que ese salario es insuficiente, también tiene que decir lo que haría para que el país tenga un salario mínimo ciertamente suficiente. Bueno, se pasó el tema del pasaje. O sea, ¿qué vamos a hacer con el tema del pasaje? O sea, ¿alguien va a caer en la cosa demagógica de poner a confrontar pueblo con pueblo, usuarios con choferes? ¿O hay que tomar medidas de Estado? Bueno, ¿cuáles son? Porque ese es el trabajo de los políticos, hablar de las políticas públicas sobre ese tema. Bueno, se acaba de despenalizar la homosexualidad en la Fuerza Armada Nacional. Eso es un temazo, porque no se trata de los derechos de las minorías sexodiversas, se trata de cómo es posible que una solicitud sobre ese tema haya estado durmiendo durante 7 años y 48 horas antes habilite una solicitud hecha por el defensor del pueblo. Es decir, ¿cómo funciona ese sistema de administración de justicia para que la Sala Constitucional de la Corte Suprema opere de esa forma y no de la forma que debería funcionar? O sea, tantas cosas sobre las cuales no solamente hay que hablar, sino hay que hacer. Hay que hacer. Chicos, y uno no ve a la dirigencia política, ni de gobierno ni de oposición, haciendo lo que le corresponde, que es salir a defender a la gente. Afortunadamente, aquí hay un país que, a pesar de eso, está movilizado. Yo recuerdo hace muchísimos años, tú estabas chiquitico, a lo mejor no habías nacido, aquí una vez una huelga de policías en Caracas. Y ocurrió que en los 2 días que duró la huelga de policía, los delitos bajaron. Entonces eso obligó a quienes están en huelga a cesarla rápidamente, ¿no? Porque eso como que indicaba que no hacía mucho falta ese servicio o que los funcionarios estaban implicados en la comisión de esos hechos, como luego el mismo gobierno reconoció. Bueno, aquí también podríamos hablar de algo parecido, porque estando la dirigencia política en su inmensa mayoría debatiendo en Narnia, sin embargo, aquí hay un país movilizado, aquí están movilizados los trabajadores, aquí están movilizadas las enfermeras, aquí están movilizados los maestros. Bueno, acaba de haber un evento nacional. Pero no hay nadie que le dé rumbo a esa organización, ¿no? Surgirá. No es posible, por ejemplo, que aquí haya habido este fin de semana un encuentro nacional de trabajadores fijando una agenda, estableciendo unas pautas, montando una agenda de lucha, y que eso entonces de manera inercial vaya a ir a llevar agua
al río del electorado de unos tipos que sean electos, quién sabe de qué manera. O sea, yo creo que aquí hay un país en movimiento que va a determinar las dinámicas, incluso las dinámicas políticas. Eso es lo deseable, porque si no, vamos a terminar seleccionando, yo no sé si por primarias o por piedra, papel o tijera, o por bingo, o por lotería de animalitos, seleccionando candidatos que no van a representar a nadie o a casi nadie. Vamos a ver precisamente qué dice la gente, qué opina el ciudadano. Recuerda nuestro WhatsApp 0412-700-7606 y Twitter e Instagram, @encontextopiso y @carlospeñalosa. Respuestas concisas para poder leer la mayor cantidad de mensajes. José Gregorio Blanco nos escribe desde el Valle. Hola, buenas tardes, Carlos. Dile a Chubo Torrealba que la gente no está poniendo esperanza en políticos, en ningún bando. Esto lo envía, bueno, ya nos dice, desde la parroquia del Valle. Completamente de acuerdo. Ahora, la esperanza tiene que estar en uno mismo, en la capacidad de uno de generar cambios incluso en la clase política. Robert Duerto nos escribe, saludos desde Jusepín, Estado Monagas. Habrá que hacer más cárceles para meter a todos los corruptos del país. Lo que pasó en Sunacrip es solo un reflejo de cómo están las instituciones del país. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Al imperio? Yo no creo que le echen la culpa al imperio, porque recuerda que desde hace algún tiempo para acá el imperio ya no es enemigo del gobierno, sino posible socio, ¿no? Pero ciertamente aquí hay que asumir el tema de la corrupción como una cruzada nacional, no solamente como una barajita que le lance la oposición al gobierno o el gobierno a la oposición cuando les conviene. Ramón Correa desde Valle de la Pascua nos escribe full sintonía, los bandidos están en el gobierno y hay que sacarlos del poder. De la primaria va a salir el candidato para enfrentarlos. Bueno, yo respeto su opinión, insisto en que la situación en Venezuela es tan grave, tan severa, que es necesario un gran acuerdo nacional, no solamente una primaria entre partidos que tienen muy poco apoyo y muchísimo rechazo. Vamos también a leer la participación de Wilfredo Medina, que nos escribe desde San Antonio de los Altos. Buenas tardes, Carlos. También saludos para el equipo de Contexto y saludos a Jesús Torrealba. ¿Qué piensa sobre el tema de la Sunacrip? Y si, bueno, ya lo aclaró, pero si defiende la tesis de que sigan sentados en México, los diálogos entre el gobierno con el G4, que al final del cuento son lo mismo. Unos congelaron millones de dólares y otros los robaron. Saludos y respeto. Yo creo simplemente que el diálogo tiene que ser parte o tiene que ser asumido como parte de la cultura democrática. Si usted exige democracia, si usted exige libertad, si usted exige transparencia, usted también tiene que exigir diálogo. La ausencia de diálogo es característica de las tiranías. Entonces, burlarse del diálogo es asumir parte del discurso autoritario. Ángel Arocha nos escribe desde Maracaibo, si llegan ustedes al gobierno van a meter preso a todos los corruptos o van a acabar con la corrupción a corto plazo. Bueno, en realidad yo no tengo ningún partido político ni formo parte de ninguna alianza o plataforma, pero yo desde mi espacio de trabajo como ciudadano movilizado, desde los sectores populares, que es donde yo he trabajado toda mi vida, le digo, la corrupción es el principal enemigo de nosotros, los de abajo. ¿Por qué? Porque la corrupción todo lo encarece y todo lo sabotea. ¿Por qué no funciona el metro? Por la corrupción. ¿Por qué no existe todavía el metro Paguarena? Por la corrupción. ¿Por qué no existen los ferrocarriles? Bueno, los únicos trenes que existen son el tren de Aragua y el tren del Llano. ¿Por qué? Por la corrupción. Entonces, repito, no hace falta ser dirigente político ni activista político. Yo no pienso ser gobierno, pero siempre pensaré en ser ciudadano activo demandando soluciones. Pero por aquí lo invitan a ser gobierno. Jason Guerra nos escribe desde el estado Sucre, desde Campeares. Chubo tiene que ser el jefe de campaña de Capriles, él hará que gane. Bueno, yo estoy a la orden de cualquier iniciativa de desarrollo democrático, pero sí quiero decir lo siguiente, hay personajes, candidatos, dirigentes, que hace 5 años, 8 años, 15 años, el país estaba enamorado de ellos, chicos, y no pudieron. ¿Tú crees que puedan ahora, cuando más bien tienen más rechazo que aceptación, o no será tiempo más bien de buscar nuevos nombres, nuevos referentes, nuevos rostros para dar respuestas a un nuevo momento? Bien, y cerramos con Jesús Pacheco, con Juan Carlos Pacheco, disculpen, desde Maracaibo. Buenas tardes, Carlos. Ojalá la oposición le prestara suma atención a su invitado, ya que él sí tiene un sentir venezolano. Desde Maracaibo, hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Yo creo que la clase política o presta más oído a lo que dice el ciudadano, no a lo que dice Jesús Torrealba.
yo soy una voz más. O le prestas oído a lo que dice el ciudadano o sencillamente el país va a generar otra clase política. Así ocurrió en 1922. Por aquí le dicen también al señor Torrealba que aún no supera que fue defenestrado como secretario de la MUD. ¿Y de qué vive Chubo? Pregunta. Yo vivo de mi trabajo. Si usted quiere, sintonice todos los días de 8 a 9 de la noche por Radio Rumbos mi programa. Como que, por cierto, estoy al aire desde el año 2005. Pero sabe una cosa, a mí me han ofrecido, y lo han reconocido, candidaturas a cualquier cosa, alcaldías, gobernaciones, entre otras cosas. Y yo siempre he dicho que no. ¿Sabe por qué? Porque mi espacio de trabajo es la lucha social, es la calle. Por eso me buscaron. Y cuando me buscaron, por cierto, los puse a ganar. Chubo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Chubo Torrealba con nosotros, periodista y también activista social. Hacemos una pausa y al regreso hablamos del pasaje. La semana pasada, como lo conversábamos en esta entrevista, también se entró en vigencia un aumento del pasaje en sus distintas modalidades y vamos a conversar sobre esto con parte de la representación gremial del sector transporte.